Buenos días, espero estén muy bien. Lo que vamos a hacer hoy día es comenzar directamente con lo que quedamos pendiente de la clase pasada, donde estábamos revisando cómo podíamos aplicar nosotros el teorema de superposición para así resolver circuitos en los que tuviéramos fuentes con diferentes frecuencias. Aquí un punto muy importante es fijarnos que cuando tenemos una fuente donde no se indica nada, ¿cierto? No dicen que es un valor constante, por ejemplo, la frecuencia que tiene es cero. ¿Ya? Eso es lo primero que uno como que puede que no lo vea directamente, pero es importante, ¿ya? Porque si nosotros analizáramos así como lo hacíamos, no sé, directamente y consideramos la fuente acá de 3 amperes como si tuviéramos una frecuencia de 3, en realidad cometeríamos un error, ¿ya? No funcionaba así correctamente. ¿Por qué? Porque en realidad cada una de las fuentes, esta fuente provoca un efecto en las impedancias. Y ahí como las impedancias son dependientes de la frecuencia, ¿ya? No va a ser lo mejor analizarlo de esa manera. Se podría analizar, por ejemplo, en el tiempo. En el tiempo no habría inconveniente, porque finalmente se combinarían los efectos. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis en el dominio fasorial, ahí tenemos que necesariamente trabajar con una frecuencia primero y después con la otra. ¿Ya? Recuerden que nosotros aquí lo que estamos haciendo es pasar al dominio fasorial. Y trabajamos en base a una frecuencia, en esa frecuencia tomamos en cuenta las impedancias, los fasores finalmente quedan definidos de todas maneras, ¿ya? Así que es muy importante reconocer que esa frecuencia es cero para nuestras fuentes que tengan valores constantes o sean continuas simplemente, ¿ya? Así que nosotros partimos analizando con la frecuencia cero, en este caso. Nos dimos cuenta que al momento de convertir todo, ustedes pueden ver que acá apagamos esta fuente, porque el teorema de superposición lo que nos dice es que vamos a analizar la contribución de cada una de las fuentes, considerando cada una, por ejemplo, fuente y las demás apagadas, ¿ya? Así que si tomamos en cuenta esa, la fuente de 3 amperes, esta la apagamos y como una fuente de tensión la reemplazamos por un cortocircuito, ¿ya? Que es lo que hicimos ahí. Empezamos a convertir todo y nos dimos cuenta que los resistores quedan tal cual, ¿cierto? La impedancia asociada al inductor que tenemos por acá, me parece que tenemos uno solamente, sí, uno nos daba un valor igual a cero, ¿cierto? Entonces eso significa que se comporta como un cortocircuito, debido a que no está representando ningún tipo de oposición a la circulación de corriente, ¿ya? Así que la reemplazamos por el cortocircuito. Ustedes pueden ver que yo lo dejé acá con el valor cero de momento, pero después lo terminamos utilizando de esa forma. Acá lo tengo representado, ¿ya? Y para el caso de la impedancia que estaría representando el capacitor, vemos que nos da 1 sobre 0, lo cual finalmente tiende a infinito. Así que como tiende a infinito, quiere decir que se opone tanto a la circulación de corriente que se puede considerar tal como si fuera un circuito abierto, ¿ya? Eso finalmente es lo que significa. Recuerden que la impedancia representa la oposición que presenta un elemento a la circulación de corriente, pero ahora considerando tanto la corriente continua como la alterna, ¿ya? Ahora esto es como algo más general que la resistencia. Sin embargo, tiene las mismas características y se agrupan de la misma manera, de hecho, ¿ya? Como vimos al principio de la clase pasada. Una vez que tenemos eso, entonces pusimos un circuito abierto acá, en realidad quitamos el capacitor y nos fijamos en algo. Estaba definida una corriente acá, una corriente IX. Esa corriente IX, que la tenemos por acá, era la que le daba el valor a nuestra fuente de tensión dependiente, ¿cierto? Así que si la corriente IX, obviamente si tenemos un circuito abierto justamente en esta rama, no va a poder ser diferente de cero, ¿cierto? Simplemente va a ser cero. Eso provoca que también la tensión de esa fuente dependiente sea cero. Como queda cero, acá les comento yo que podemos reemplazarla por un corto, ya que es equivalente a apagarla simplemente, ¿ya? Así que en definitiva el circuito que nos quedó es el que está acá. Y aquí nosotros podríamos calcular usando cualquier método de los que hemos revisado. En particular usamos Maya, quizá un poco exagerado, pero en realidad es más simple así, ¿ya? Y nos dio que la tensión, perdón, era 9 cuartos de volt, o menos 2,25. Entonces, una vez que ya teníamos lista la contribución que nos hacía la fuente de corriente continua, ¿cierto? Procedimos a calcular lo que pasaba con nuestra fuente de tensión que está a 3 radianes por segundo, que de hecho está definido por medio de una sinusoide. Es en específico un seno, ¿ya? Así que vamos a recalcular todo para esa frecuencia. Algo muy importante es que como estamos apagando, ¿cierto?, la otra fuente, porque queremos calcular la contribución de la fuente de tensión, esa fuente de corriente que está por acá, la apagamos simplemente reemplazándola por un circuito abierto, ¿ya? Así que la reemplazamos por el circuito abierto. Va a quedar esa rama que tiene el resistor, que ustedes ven por acá. Este resistor va a quedar en el aire. Va a quedar en realidad como en un punto donde no va a poder circular corriente a través de él
Y como no circula corriente a través de él, no va a tener una tensión asociada. Y por tanto, nosotros podríamos quitarlo así de plano, ¿ya? Si así lo queremos. Así que yo siempre recomiendo que todos esos elementos los quiten del circuito porque nos hace mucho más simple el análisis. ¿Ya? Ahí. Vamos a borrar esos círculos. ¿Ya? Así que nos queda de esta forma. Calculamos, ¿cierto?, la impedancia ahora del inductor y del capacitor para la nueva frecuencia, que es de 3 radianes por segundo. Y procedimos entonces a reemplazar todo acá. Y finalmente nos queda este circuito, ¿cierto? Así que resolvimos, usamos el método de mallas, obtuvimos una ecuación, obtuvimos la segunda ecuación acá, tal cual como lo hacíamos antes, al principio del curso, y nos quedaba calcular, ¿cierto? Esto quedó pendiente. Nos quedó pendiente, así que lo vamos a resolver. Yo voy a tomar café, no tomé café, ahora sí. Entonces, vamos a resolver. Era paréntesis de la izquierda, ¿cierto? Paréntesis de la derecha. Vamos a agregar la matriz A, que sería la matriz de coeficientes. Vamos a separar todo, ¿ya? Vamos a poner coma, punto y coma, coma. Aquí tienen que tener mucho cuidado porque es muy fácil que nos equivoquemos, así que cuidado con eso, ¿ya? Va a ser 1 menos, y aquí es con la resta, no el menos pequeño, porque si no lo multiplicaría, ¿ya? 2J o J2 va a funcionar igual. Con el second, ¿cierto? El botón de catálogo, después ponemos 3 más J2. 3 más J2. J2. Y J4. O 4J, en realidad, como les decía, es lo mismo. Revisemos que lo que escribimos esté correcto. Pero generalmente prefiero verlo en la pantalla, se ve mejor. ¿Ya? Y obviamente como la tengo configurada en forma polar, ahí me lo convirtió a polar, ¿ya? Pero revisamos lo que está acá arriba. 1 menos J2 más 3, 3 más J2, después J2 y J4. Se ve bien, así que vamos a reutilizar esto. Ponemos acá alfa B. Ahí. Y vamos a reemplazar todo. Fíjense bien que ponemos un 0 y abajo podríamos poner el 10 si quisiéramos. Funcionaría igual. Yo voy a ponerlo con paréntesis y todo para que no nos olvidemos cómo se realiza en el caso que hubiera sido, no sé, un ángulo distinto de 0. Recuerden que ese 10 con ángulo 0 es simplemente un número real, ¿cierto? Un número real que obviamente está en contenido de los complejos. Ahí. Y voy a poner 10. Ahí sí, 0. Enter. Y una vez que tenemos eso, podemos entonces calcular a la menos 1 por b. Como ustedes pueden ver, esto ahora ya nos hace ver que usar la calculadora nos ayuda un montón, porque si nosotros, por ejemplo, usáramos Kramer a mano, no sería tan rápido, no sería tan cómodo. ¿Ya? Nos quedaron los siguientes valores. 2,96, lo voy a anotar ya. Por eso es que desde un principio me gusta incentivar el uso de la calculadora, porque si no después, yo siento que uno como que no está acostumbrado y tenemos en realidad que aprender, además de estar aprendiendo ahora a trabajar con una frecuencia nueva, es aprender también a usar una nueva calculadora y cosas por el estilo. Ahí. 1,838. Con ángulo de menos 53,97. Estoy usando 4 cifras significativas para tanto la magnitud como el ángulo. 97 amperes. ¿Ya? Y con eso, si estamos bien, podemos entonces proceder a calcular nuestra tensión, que la tensión la tenemos y va a ser la siguiente. Claramente es 1 por la corriente y 1, así que en realidad nos quedó bastante simple desde el punto de vista de que hay que llegar a escribir nomás. Vamos a buscar por acá, vamos a cambiar este celeste, que es como un cian, y ponemos BO2 o B02. Recuerden que yo le uso esta notación para indicar que es la B0, pero solamente la contribución de la fuente 2 que estoy analizando, ¿ya? Para tenerlo presente, porque si no uno lo llama B0 y podría llegar a confundirse. Entonces es bueno identificar que es la tensión B0, pero debido a la contribución de esa fuente, ¿ya? La fuente 2 en este caso. Claramente podríamos tener un montón de fuentes diferentes, ¿ya? Y escribimos el valor. Vamos a escribir el valor acá en negro. 2, vamos a escribir bien, sí. 2,964. Bueno, relativamente bien. Al menos claro. Menos 136,8 volt. No nos olvidemos, porque ahora multiplicamos por esa impedancia que está en ohm, así que nos queda volt.
Y una vez que tenemos eso, podemos entonces calcular nuestra tensión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular, por ejemplo, la tensión en el dominio temporal. Recuerden que lo que hacíamos era simplemente representarlo como un coseno. Y nos queda con la misma magnitud, vale decir 2,964. Dejamos expresado esto como un coseno. Tomamos en cuenta la frecuencia que teníamos originalmente, que era de... está acá mismo y no la veo. Ahí está. De 3 radianes por segundo. Radianes por segundo, ¿cierto? Así que le ponemos 3. T, y el ángulo tomamos tal cual. No le cambiamos nada, ¿ya? Es simplemente como está ahí. Menos 136,8. Y esto va a ser volt, ¿cierto? Tenemos la contribución entonces en el dominio del tiempo. Tenemos también la otra contribución que nos hacía la fuente de tensión continua. Por lo tanto, nos va a quedar que la tensión resultante, que en este caso sería nuestro V0, vamos a agrandar un poquito más para escribir mejor. Ah, estaba bien lejos. Ahí sí. V0 de T va a ser igual a la suma de las contribuciones, va a ser igual a V01 más V02. Y eso va a ser igual a lo que vamos a tener por acá. Esto es muy importante porque nosotros podríamos haber tenido otra tensión, por ejemplo, no sé, supongamos que hemos tenido una fuente en 4 radianes por segundo, en 5. Siempre tenemos que llevarla al dominio del tiempo, pero a su frecuencia. Un error muy común es que uno va y como que suma los fasores, y sumar los fasores sería incorrecto. En el caso que tuviéramos obviamente más fasores, ¿ya? Porque aquí tenemos solamente una constante y este fasor, ¿cierto? Este que está acá. Ya, así que vamos a buscar donde dejamos el valor. Acá está. Nos daba que era menos 2,25. Lo vamos a dejar como menos 2,25, si en realidad es exacto, ¿cierto? Menos 2,25 más, en este caso, la sinusoide. 2,964 coseno de 3t menos 136,8. Claramente lo que esto genera es que se desplaza un poquito, ¿cierto? Como por decirlo así, la vertical un poco hacia abajo nuestra sinusoide. Ese es el efecto que provoca. ¿Ya? Pero con esto estaríamos ok. Estaríamos completamente terminados con el problema. Y les pregunto, porque el primero es simplemente una constante. No teníamos una frecuencia asociada. La frecuencia era 0. O sea, la podríamos haber hecho, pero ¿cuánto da, por ejemplo, el coseno de 0, por ejemplo? Vamos a poner otro color por acá. ¿Ya? Lo importante es que el número que nos quedó no sería un fasor. Es que no tiene un ángulo asociado, porque no es un fasor. De hecho, lo que nos quedó acá, mira, para que lo veamos explícitamente, ¿por qué no se requiere? Porque ese número es un número real. Entonces, si yo lo representara, en realidad sería como poner, no sé, un número cualquiera, supongamos menos 2,25 con ángulo 0. Entonces, finalmente, si lo quisiéramos representar como un fasor, que, como les digo, no sería necesario en este caso, es como que tendríamos un fasor, entre comillas, con una frecuencia 0, y además su ángulo es 0. ¿Ya? No tendría mucho sentido práctico, la verdad. A pesar que matemáticamente no sería del todo incorrecto, ¿ya? Porque finalmente los números no darían correcto igual. Pero conceptualmente no sería necesario. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Recuerden que un fasor tiene asociada una frecuencia a la que está rotando, ¿cierto? Aquí nosotros podríamos matemáticamente representar esto como si fuera un número complejo, o sea, un número complejo, sí, con ángulo 0. Y nos daría correcto matemáticamente, ¿cierto? Sin embargo, como les digo, desde el punto de vista conceptual, como que no tendría mucho sentido que fuera representarlo como un fasor. ¿Ya? Es una constante. Oh, corté la línea, miren. Vamos a arreglarla de nuevo. Vamos a poner otro color, ¿no? Dejémoslo así. Aunque el verde y el morado como que combinan bien. ¿Ustedes saben qué personaje famoso combina esos colores o no? Personaje famoso, no sé, de los cómics, por ejemplo. Guasón. Exactamente. Muy bien ahí. Muy bien ahí. Hulk. ¿Pero dónde tiene morado Hulk? ¿Tiene morado? ¿O púrpura, algo así?
Los pantaloncillos. ¿Saben que no recuerdo qué color son? Barney. Ese no lo esperaba. Ya, ahí nos quedó entonces. Ahora lo que vamos a hacer es resolver otro problema, no tengamos más frecuencia, ¿ya? Vamos a buscar un problema de un nivel. Ojalá superior al que vamos a ver la prueba. Déjenme buscar alguno de como examen o algo así. Mientras tanto, quiero que me respondan a la siguiente pregunta. Y yo busco por acá. Déjenme buscar. Algún examen, algo así, para que sea interesante, ¿no? Mientras pasa el camión que está al frente de mi casa. Que como que se quedó detenido ahí. Más o menos. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme, ¿ya? Escríbanme acá. O me comentan. Mientras yo busco las pruebas. Encontré un problema, pero como que no me gusta mucho. Vamos a dejarlo por mientras, lo vamos a tomar igual. Ahí vemos si lo resolvemos. Vamos a tomarlo igual. Acá lo vamos a dejar por acá, miren. Ahí. Primer candidato se resuelve. Vamos a buscar otro. A ver si... Que quiero buscar un problema que tenga más frecuencia. Tengo muchos parecidos. Ya, bueno, tiene que resolver este, ¿no? A ver, busquemos uno que sí tenga una frecuencia. Ah, pero siempre lo puedo modificar, ¿no? Ya. Un intento más. Prueba 2, a ver, primer semestre. No, este es segundo. ¿Qué les puedo decir? Bueno, vamos a resolver el que encontramos acá. ¿Ya? Eventualmente haremos otro tipo. En realidad lo que buscaba era que tuviera una fuente diferente. De hecho, le puedo modificar el valor. ¿Les parece si lo modificamos? Modifiquémoslo, para que nos quede más interesante. Aquí, obviamente, este problema, como está originalmente hecho, también nosotros podríamos calcular todo, tomando en cuenta cómo cambiaría nuestro circuito, ¿ya? Así que vamos a hacer esto, miren. Vamos a resolverlo de una manera y después lo vamos a modificar y vamos a resolverlo de otra también. Así que tenemos dos problemas. ¿Les parece? O sea, resolvemos este como está y lo modificamos para tener otro problema adicional. Le vamos a poner 2 por acá. Yo debería tenerlos como ordenados los problemas. De hecho, eso voy a hacer eventualmente. Lo que pasa es que yo, como ustedes han visto alguna vez, los saco de las pruebas simplemente, de los exámenes, de las pruebas recuperativas. Y después los modifico y creo problemas. Y al final como que tengo un montón de versiones de problemas. Yo creo que va a tener, ¿cuántos? Fácil, unos cientos de problemas. Las notas de la prueba, ¿cuándo van a estar aproximadamente? Yo calculo que la próxima semana, porque voy a aprovechar este fin de semana y la semana que tenemos libre ahora para dejar todo revisado. Porque lo que pasa es que te estoy revisando otras pruebas también. Y de hecho, tengo que revisar como cuántas. Son como 4 pruebas. Terminé una que tenía. Ahora esta semana voy a revisar otra. Otro conjunto de pruebas, ¿cierto? Y después voy a revisar la de ustedes. Y yo creo que voy a estar revisándola como este fin de semana o entre lunes, martes. Así que lo más probable es que tengamos por ahí, como a mitad de semana, por ahí. Más o menos por ahí. Lo que pasa es que me toma igual un poco más de tiempo. Por el hecho de que como son muchos problemas, entonces tengo que revisar casi como, no sé, son como 6 pruebas, no, son como 6 o 8 problemas por problema. Ejercicios por problema, por decirlo así. ¿Ya? Así que más o menos yo calculo que como a mitad de la semana que viene debería estar listo. ¿Ya?
Entonces, ya, vamos a resolver. Ustedes van a elegir acá qué vamos a ver primero. ¿Para qué frecuencia trabajamos? Primero, porque como se pueden dar cuenta, nos piden una tensión, ¿cierto? Nos piden B0 de T y tenemos en principio una fuente de tensión, no, perdón, de corriente, ¿cierto? Que tiene un valor de 3 seno de 2T más 90 grados. Vale decir, está la frecuencia a 2 radianes por segundo. Tenemos una fuente de tensión constante, que por tanto su frecuencia es de 0. ¿Ya? Lo primero que escriban 0 o 2. Si escriben 0, eso quiere decir que vamos a resolver primero el que tiene frecuencia 0. Ah, ya, muy bien. Antonia decidió. Martina también, así que al menos en ese sentido de acuerdo. Y si me preguntan a mí, siempre la parte más compleja desde el punto de vista conceptual es la frecuencia 0. Ya, vamos a partir. Mucho preámbulo, así que vamos a ir directamente. Ahí. Entonces, vamos a empezar a apagar todo. Fíjense que tenemos esa fuente de corriente, así que para apagarla simplemente la reemplazamos por un circuito abierto. Nos va a quedar, por tanto, de momento esto. Nos va a quedar así. Nuestra fuente de tensión, de corriente, perdón, dependiente. Vamos a ponerla por acá. Ahí. Tenemos 2. Este V0 ahora va a ser un fasor, ¿cierto? Porque a pesar que en realidad uno técnicamente lo podría representar simplemente como V0. Si soy bien preciso, lo podríamos representar como V0. Porque como les digo, no tiene sentido ocupar a frecuencia 0 los fasores. ¿Ya? A pesar que, como les comento, la matemática no nos falla si lo hacemos. ¿Ya? Pero conceptualmente como que un poquito yo diría que no corresponde. Eso me hace acordar de en una ocasión que hace unos cuantos años, de hecho, como cuántos años, como 6, 7, algo así. La cosa que es cuando yo estaba estudiando, me acuerdo, electrónica. Y teníamos un curso llamado Circuitos Electrónicos Avanzados. Un curso interesante. Interesante, obviamente, si a uno le gusta la electrónica. El tema es que en ese curso nos hacían calcular varias cosas. O sea, nos hacían calcular ganancias, impedancias, imitancias, como le decía el profesor. ¿Y qué pasa? Que en una ocasión, yo me acuerdo que había resuelto una prueba, eran pruebas cortas, eran como 6 pruebas, 7 pruebas, así que era como un problema simplemente. Y el problema era calcular, me acuerdo, una ganancia. Y lo que hice yo en dicho problema fue aplicar mallas, pero apliqué mallas en un circuito que no tenía, por ejemplo, circulación de corriente. Tenía unos elementos que por algún motivo, supongamos que era un elemento así, que por él la corriente es 0. Y yo usé mallas, así. Y claro, matemáticamente estaba correcto y todo, y el profesor me puso un 1. Un 1 así. Y yo le fui a preguntar por qué en realidad tenía un 1, si en realidad el resultado que yo obtuve exactamente el mismo que correspondía. Y él me dijo, lo que pasa es que en ese circuito, bajo esas conexiones, conceptualmente es incorrecto el calcular una corriente de malla. Yo le dije, ah, sí, o sea, tiene razón. Sin embargo, el resultado que yo obtuve es correcto porque matemáticamente, si yo, por ejemplo, considero, imagínense esto, si yo tengo que esta corriente es 0 y calculo esto, por ejemplo, I1 menos I2. Matemáticamente yo podría decir que las corrientes son iguales y se anulan. ¿Ya? Y en una parte del circuito yo lo hice. ¿Ya? Y al final la cosa es que después de conversar, y obviamente reconociendo que conceptualmente no era lo más apropiado, ¿cierto? Me terminó poniendo un 6. A pesar que obviamente estaba correcto, pero porque él decía que yo no debía asumir eso. Que si, por ejemplo, por acá circula una corriente igual a 0, supongamos, matemáticamente si uno hace eso, ¿qué queda? Queda que I1 menos I2 es igual a 0. ¿Ya? Así que en definitiva, ¿cómo son las corrientes? Iguales. ¿Ya? Me acordé de eso por el hecho de que hay veces en que lo conceptual como que se separa un poco de lo matemático, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya. Y calculamos, ¿cierto? Vamos a dejar esto acá. Lo voy a dejar como B0 también, ¿ya? Así que para que nos quede ahí. La contribución de B01. B01, que es la fuente 1. Tenemos, ¿qué más? Ah, ya. Tenemos la resistencia acá de 3 ohm. Y vamos a calcular. ¿Qué pasa acá ahora? Miren, en nuestro circuito. ¿Cómo debemos tratar a ese capacitor y a ese inductor? ¿Qué valor nos dará? Recuerden, el capacitor lo reemplazamos por un corto porque su impedancia simplemente va a ser 0, debido a que la frecuencia que estamos trabajando es 0. Recuerden, J omega L nos va a dar 0. 0J, si lo quieren ver así.
¿cierto? Y para el caso del capacitor, nos va a quedar un circuito abierto, porque su impedancia va a tender a infinito, así que la podemos borrar. Y les pregunto ahora yo a ustedes, ¿qué sucede con esa fuente que quedó ahí? Y la borré. Uy, ¿por qué no volvió? Ahí sí volvió. Ya. ¿Qué sucede con esta fuente que está acá? ¿Qué hacemos con ella? De hecho, del momento que tenemos un circuito abierto acá, nosotros todo esto lo podríamos eliminar sin inconveniente, porque no va a poder circular corriente. No va a poder circular corriente por dicha rama. ¿Ya? Entonces podríamos quitar todo esto. Y ahí uno podría decir, pero en realidad esta fuente va a querer imponer un valor. Sí, va a querer imponerlo. Sin embargo, como está abierto el circuito, la corriente que va a circular por acá va a ser nula. ¿Ya? Entonces vamos a escribir eso. En realidad lo vamos a dejar acá. Esto va a ser equivalente a lo siguiente. Va a ser equivalente a simplemente tener nuestra rama acá, donde tenemos ese cortocircuito. Tenemos eso. Y esto también lo podemos quitar de plano, porque al momento que se abrió el circuito ahí, ya no va a poder circular corriente y por tanto no va a haber que haya tensión en él, y él en realidad no va a tener ningún efecto en nuestro circuito. ¿Ya? Y aquí, por si acaso, yo entiendo que hay una duda que uno podría tener. Uno podría decir, pero ¿cómo en realidad este valor va a tener un valor distinto de cero, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que esta corriente, o en realidad acá va a haber un valor de corriente que va a ser distinto de cero. ¿Ya? Sí, en realidad es correcto. Sin embargo, por toda la rama no va a poder circular corriente, a pesar de que esa fuente la quiere imponer. Es como que yo tuviera un circuito así. Imagínense que tuviera un circuito de esta forma. Así, está abierto, tengo ese elemento, tengo acá otro elemento, tengo una fuente de tensión, ¿cierto? Este valor puede ser de 2, de 3, de lo que nosotros queramos, pero como aquí está abierto, simplemente no va a circular corriente. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. Porque no va a haber un camino para que circule. Ya, así que nos queda de esta forma. Nos queda 2, nos queda 1. Estaba omitiendo este resistor, no lo podemos omitir. No sería apropiado. Ahí. Y miren cómo nos queda el circuito. Ahí sí. Me costó hacer el círculo. Y ahora tenemos que calcular simplemente esta contribución. Se dan cuenta que conceptualmente estos problemas igual tienen su qué, o sea, no son como tan directos. ¿Ya? Así que para calcular nuestra tensión podríamos hacer simplemente en realidad lo que queramos. Podríamos hacer una malla, que es lo más simple siempre. Así que vamos a hacer una malla, simplemente. Una malla, esto es una LKB únicamente, ¿ya? Una LKB, así que vamos a decir, le ponemos un nombre, le vamos a llamar I. Podríamos también haber hecho un divisor de tensión, pero así más simple. Partimos arriba, por ejemplo. Gonzalo, me preguntas respecto a si es que en el circuito hay dos frecuencias distintas, ¿cómo se sabe cuál utilizar para la impedancia? En este caso fue cero, o en verdad depende de las dos frecuencias, pero con el teorema de superposición estaríamos usando la frecuencia por separado. Claro, en la clase pasada nosotros vimos que cuando tenemos más de una frecuencia en el circuito, como es el caso que tenemos acá, a pesar que parecía ser no tan explícito, ya porque obviamente si fuera, no sé, 12, por ejemplo, no sé, coseno de 3t más 0, ahí nosotros diríamos, ya, estas frecuencias de 3 y estas de 2. ¿Ya? En el caso que estamos nosotros ahora, tenemos una frecuencia de 0 porque este valor es una constante, así que no tiene una frecuencia distinta de 0. Lo que hacemos nosotros es analizar para cada frecuencia, usando el teorema de superposición, de forma tal que consideramos la contribución de esta fuente, calculamos el valor que nos contribuye ella a la tensión, y luego calculamos el valor que nos contribuye ella a la tensión. Por eso es que en cada ocasión nosotros vamos a calcular las impedancias en base a dicha frecuencia. ¿Ya? En este caso estamos analizando para 0 radianes por segundo, ¿ya? Y les digo yo siempre que, en mi opinión, la parte más compleja de estos problemas es el análisis con frecuencia cero, porque se presentan estos casos medio extraños, ¿ya? Entonces, por eso es que le estamos dando énfasis. Ahora calculamos. Nos va a quedar entonces 2 y tenemos más corriente, ¿cierto? Nos queda más 12. Nos va a quedar, en este caso, podríamos calcular así. Vamos a calcularlo como más 1i, ¿cierto? Y eso igual a 0.
nos quedaría en definitiva lo siguiente. Como que me siento que me voy a salir de la hoja. Ahí sí. Nos quedaría entonces el resultado siguiente. Nuestra corriente I va a ser igual a. Va a ser igual a menos 12 dividido en 3. Así que sería simplemente menos 4, si no me equivoco. Así que queda negativo, se suma, nos queda así. Así que en definitiva sería menos 4 amperes, si no me equivoco. Que a veces los problemas más simples uno se equivoca. Ustedes, yo creo que han notado eso algunas veces, que puede suceder. Por lo tanto, ¿cómo nos queda la corriente, o perdón, la tensión? B01 va a ser igual a la resistencia del elemento por la corriente que lo circula de positivo a negativo. Así que va a ser 1 por la corriente que circula de positivo a negativo, ¿cierto? Que sería precisamente la I. Y nos da, en definitiva, simplemente menos 4 volts. ¿Ya? Ahí nos queda. Ya, recapitulando. ¿Qué teníamos acá? Teníamos, ¿cierto?, nuestro circuito. Dijimos que tenemos que analizar usando el teorema de superposición para cada frecuencia. Recuerden que esto solamente lo realizamos cuando tenemos frecuencias diferentes. Si no es así, no hace falta. Ya, así que partimos con la frecuencia de 0 radianes. Eso quiere decir que estamos tomando en cuenta la contribución de esta fuente. Por tanto, la otra fuente la apagamos. Como una fuente de corriente la reemplazamos por un circuito abierto. La quitamos, ¿cierto? Y nos dimos cuenta también que al momento de trabajar con los inductores y capacitores, tal como vimos en la clase pasada, nosotros calculamos la impedancia. Y lo voy a dejar escrito acá porque en una de esas, alguien por ahí podría tener la duda ya. Una de esas no participó en la clase, o alguien está viendo, no sé. Bueno, si está viendo el video debería haber visto el otro antes, así que vaya a ver de nuevo el otro video. ¿Ya? Pero lo que hacemos es esto, ¿cierto? Calculamos, por ejemplo, ZL como J omega L. Tenemos acá que el omega es 0 y por tanto nos va a quedar, ¿cierto?, 0. ¿Ya? Y eso es simplemente un cortocircuito. Lo voy a hacer hacia el lado para que sea que hay un cortocircuito. ¿Ya? Y para el caso del capacitor, teníamos, ¿cierto?, que era 1 sobre J omega L. O perdón, omega C. Ahí sí. Así que nos queda 1 sobre 0. Se puede poner J0 como quieran, ¿cierto? Lo importante es que esto tiende a infinito. Como tiende a infinito, es una posición que nuestra corriente no va a poder superar. Por tanto, es como que tuviéramos un circuito abierto. Eso provoca que esté abierto ahí y, por tanto, no va a poder circular corriente. A pesar que tengamos una fuente de corriente, no va a circular corriente por la rama. ¿Ya? Ella va a querer imponerla, pero no va a ser capaz. ¿Ya? Así que podemos quitar esto, porque en definitiva no va a tener ningún efecto en el circuito. ¿Ya? Y nos queda de esta forma. Ahí resolvimos, hicimos una LKB directamente y obtuvimos la corriente. Una vez que tenemos eso listo, entonces podemos analizar la contribución de la fuente de 2 radianes por segundo. ¿Ya? Así que lo vamos a escribir acá. Ahora calculamos la contribución de la fuente de 2 radianes por segundo. Y por mientras quiero que ustedes me escriban por acá si se entiende lo que acabamos de revisar. Ahora calculamos la contribución. Porque si me preguntan a mí, yo creo que esta parte del problema es la más difícil, a pesar que pueden ver que matemáticamente en realidad es súper directo. O sea, se podría incluso haber hecho casi sin cálculo. Incluso sin calcular nada, porque uno puede estimar en base a los resistores la tensión que tiene. ¿Ya? O sea, para que vean que se puede. Nosotros hicimos este método igual, obviamente, porque disminuimos la posibilidad de equivocarnos. Calculamos la contribución de la fuente de la fuente de corriente, ¿cierto? Ahí. La contribución de la fuente de corriente. De la fuente de corriente. De la fuente de corriente. Así que vamos entonces a trabajar ahora con 2 radianes por segundo. 2 radianes por segundo y procedemos. Vamos a dejarlo así. ¿Cómo queda el circuito? Vamos a buscar por acá. Entonces, tenemos el circuito. Como vamos a considerar la contribución de esta fuente, tenemos que apagar las otras. O sea, si tuviéramos más fuentes y por si acaso independientes, esas son las que nosotros estamos considerando las contribuciones. Porque alguien podría decir, bueno, ¿y esta fuente por qué no le consideramos su contribución? Porque ella en realidad es un elemento pasivo, ¿ya? Que depende de que haya una corriente circulando o una tensión presente, ¿ya? Así que ponemos un corto. Ponemos el corto y vamos a resolver, ¿ya?
Sí, voy a tener que dibujarlo igual. Ya, lo voy a dibujar acá al lado. Para que así nos quede. Vamos a tener acá. Mientras yo dibujo, quiero que trabajen en el qué valor va a tomar en este caso esa impedancia y esta impedancia. Porque recuerden que según lo que nosotros vimos en la clase pasada, igual les voy a escribirlo y todo y lo voy a calcular. Los resistores, vemos que sin importar la frecuencia, se comportan de la misma manera, así que tienen la misma impedancia que tienen como resistencia. Sin embargo, los capacitores e inductores, ellos no. ¿Ya? Mientras tanto, yo dibujo, ustedes calculen el ZL y el Z sub C. Ahí. Mientras yo hago acá un esfuerzo de dibujo, todo solamente requiere práctica, empezar a dibujar un poquito mejor. Yo creo que eventualmente voy a practicar. A mí lo que me cuestan siempre son las líneas verticales, rectas especialmente. Ahí. Ahí, ¿cierto? Y acá nos queda simplemente un corto. Que yo muchas veces lo marco acá para que ustedes lo vean y se haga evidente que en realidad apagamos simplemente reemplazando por un corto. ¿Ya? Recuerden que cuando una tensión se hace cero, que finalmente eso es apagar una fuente de tensión, reemplazamos por un cortocircuito, dado que se comporta de esa manera. Si hacemos cero una fuente de corriente, reemplazamos por un circuito abierto, dado que el hecho de que esté en cero hace que se comporte como un circuito abierto. ¿Ya? ¿Ven cómo todo se interconecta? Todo lo que hemos estado viendo, como que los sentidos de referencia, el tema este del cortocircuito, circuito abierto, todo se va conectando, ¿ya? Y ahora para convertir esto a un fasor, recuerden, si está expresado como seno, le tenemos que quitar 90 grados al ángulo. La magnitud queda tal cual. Así que aquí nos queda 3 y nos va a quedar con ángulo 0. ¿Por qué apago la de voltaje? Porque ya consideramos la contribución de la fuente de tensión, ¿cierto? Recuerden que primero consideramos la contribución de la fuente de tensión y luego de la fuente de corriente, ¿ya? Por si acaso nosotros vimos el teorema de superposición. Se hace con todas las fuentes que son independientes. Nosotros vimos el teorema de superposición, les recomiendo que, si es que no se acuerdan muy bien o no pudieron ver la clase, que por favor revisen el video, porque ahí lo vimos en detalle. O sea, hicimos creo que como 2 ejercicios al menos. ¿Ya? Eso lo vimos como, yo diría, unas 2 clases antes de la prueba. ¿Ya? Y les comenté que lo íbamos a utilizar en esta parte del curso, así que para que lo tengan más como más presente, ¿cómo se podría decir? Más como lo recuerden finalmente, ¿ya? Porque a veces uno se le puede olvidar, obviamente, especialmente si no se evalúa la prueba que va a dar, ¿cierto? Así que yo lo entiendo y por eso les recomiendo que lo puedan revisar. Entonces ahora ya estamos ocupando el método, el teorema en realidad, ¿ya? Tenemos que las resistencias quedan tal cual, de eso no cambia nada, y la tensión la vamos a poner por acá. Esta es la contribución, ¿cierto?, que va a ser la fuente 2. Ahora sí tenemos un fasor por el hecho de que estamos trabajando con, en este caso, el dominio fasorial, ¿cierto? Y con una frecuencia que es de 3. Nos queda solamente calcular las impedancias, ¿cierto? La impedancia en este caso del capacitor y del inductor. Así que me llevo el circuito y procedemos a calcular las impedancias. Y con eso podemos resolver. Cortamos. Recuerden que le quité los 90 grados al ángulo, porque cuando tenemos expresado como seno una sinusoide, perdón, le quitamos 90 grados. Cortamos y pegamos. Ahí. Ahí. Lo hacemos calzar. No calzó, pero bueno, ahí está. Tenemos el circuito. Vamos a calcular ahora las impedancias. La impedancia, en este caso ZL, va a ser simplemente J omega L. Tenemos entonces que va a ser J por la frecuencia que tenemos acá, que es de 2 radianes por segundo, que es precisamente la frecuencia a la cual está, en este caso, la fuente excitando el circuito. ¿Ya? Así que sería 2 por L. ¿Cuánto valía L? Ni siquiera he mirado el valor de L. ¿Se dan cuenta? 3. 3 y un cuarto la capacitancia. Que no se me olvide, lo anotar acá. Ahí. Ahí. 3 ohm. Así que nos daría J6. Lo tenemos por acá. El J6 lo vamos a poner ahí mejor. J6. Y para el caso de la capacitancia, vamos a calcular y nos va a dar entonces cuánto es su impedancia. Nos va a dar, recuerden que esto que tenemos acá es 1 sobre J omega C igual a menos J, lo comprobamos también en la clase anterior, en el repaso de complejos que hicimos, y nos queda así. Nos queda menos J dividido en
2 por un cuarto. Entonces nos va a quedar en definitiva menos J2. Y como les decía, ¿cierto? Siempre nos van a quedar valores negativos de J cuando sean capacitores. Y para el caso de inductores siempre nos van a quedar positivos. ¿Ya? Muy importante. Menos J2. Ya. Así que procedemos a calcular. Aquí podemos usar, como siempre les digo, cualquier método. Nodos, 1, 2, 3. De hecho, queda más simple, más corto con mallas porque nos queda definida esa corriente, ¿cierto? Si hiciéramos no, nos quedaría una tensión acá. 1, 2, 3, 4. 4 ecuaciones en principio, con nodos. Y con malla nos quedarían solamente 2, las de acá, porque la otra está lista, ¿cierto? Así que vamos a optar por el camino en este caso que nos resulta más rápido, ¿ya? 1, 2 y 3. Ya. Y vemos que el I3 está inmediatamente definido. Nos queda como menos 3 con ángulo 0. ¿Ya? Ampere. Después procedemos a calcular las otras corrientes. Y fíjense que acá, de hecho, tenemos que se define la corriente I1, así que nos queda simplemente I1 va a ser igual a 2V0. ¿Qué es el V0? Vamos a ver ahora. 2V0. ¿Dónde el V0? Eso es una D. Donde V0 es. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿qué es V0? Por si acaso me faltó poner el 2 ahí, V02. ¿Qué sería V02, según ustedes? Para que vayamos siempre poniendo en práctica todo. Claro, sería 1 por I2, exactamente. ¿Ya? No se olviden del 1 porque finalmente para que sea consistente desde el punto de vista de las unidades y todo, ¿ya? A pesar que numéricamente da lo mismo, ¿cierto? Ya, tenemos entonces que es 1 por I2. Lo vamos a poner con el color que le corresponde, pongamos con púrpura. Ahí, ¿cierto? Así que podemos entonces reemplazar esto y queda bien directo porque va a quedar así. I1 igual a, nos va a quedar acá obviamente 2 por 1 va a ser 2 por I2. Así que la ecuación, si dejamos todo expresado a la izquierda, nos va a quedar así. Nos va a quedar 1 por I1 menos 2 por I2. Y tenemos la ecuación entonces 1 lista. Así que la representamos acá. Vamos a ponerla en rojo. Ahí. ¿Ya? Así que nos queda obtener entonces la ecuación 2. Para eso trabajamos acá y vemos qué nos queda. Vamos a trabajar ahí. Tenemos entonces J6. Vamos a poner, estoy pensando en el color. Pongámoslo en negro, ¿no? J6 por la I2 positiva, ¿cierto? Menos la I1 porque va en sentido contrario. Y la corriente que estábamos analizando en la malla siempre nos queda positiva, no se olviden. I2 menos I1. Eso es exactamente igual a lo que hemos hecho previamente. Más 2, ¿cierto? Por I2 menos I3. I2 menos I3. Y más, finalmente, 1. Omitimos, ¿cierto? Ese más menos B0. Nosotros lo omitimos a menos que aparezcan como el valor de una fuente dependiente, ¿cierto? 1 por I2. Igual a 0. Así que procedemos a juntar todo. Vamos a juntar todo y dejar expresada la ecuación. Nos va a quedar, ¿cierto? I1. Tenemos un menos J6 en lo que es la parte imaginaria. Un menos J6. ¿Qué más tenemos? Tenemos el U. No tenemos nada más. Es lo único que tenemos. Menos J6. Menos J6 y 1. Luego tenemos el I2. ¿Dónde está? Acá está. Miren, el I2 tiene más componentes. Tiene la parte real es 2 más 1. 2 más 1. Vamos a escribir entonces acá el 3. Y la parte imaginaria, ustedes pueden ver que es J6 simplemente, ¿cierto? Y trabajamos la parte real y la parte imaginaria por separado. ¿Ya? Tenemos la parte real e imaginaria, está ok. Nos queda simplemente multiplicar por el I2. Y el I3, fíjense que nos aparece un menos 2 y 3. Pero nosotros sabemos que el I3 ya lo conocemos, ¿cierto? Así que lo voy a reemplazar, o sea, lo voy a dejar acá, miren. Voy a dejarlo acá como 2 y 3. Y voy a reemplazarlo. Para así obtener la ecuación, ¿ya? Así que nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar así. Esto lo voy a copiar tal cual. ¿Se dan cuenta por qué hacíamos el repaso de números complejos? Porque en realidad nunca está de más
debido a que en estas operaciones, que tampoco son tan complicadas, igual es bueno recordarlo bien, ¿ya? Que a veces pasa el tiempo y una de las cosas que vio como que no las tiene tan despiertas, así que hay que despertarla. Era un 2 y 3. ¿Y el I3 cuánto es? Eso que tenemos ahí. Así que sería menos 6 con ángulo 0. Tenemos eso listo. Lo dejamos acá. Ahí. Ecuación 2. No se olviden que ese número también lo podríamos representar si quisiéramos así. Así, ¿cierto? O así. Ambas son formas válidas, ¿cierto? Porque finalmente ese número, ese negativo sería igual a menos 1. Menos 1 es igual a 1 con ángulo de 180 o menos 180. Al multiplicarlo, quedaría así, ¿ya? Eso sería totalmente válido si uno quisiera hacerlo así. Es una forma alternativa, ¿ya? Para que no se olviden. Yo de momento lo voy a dejar con el menos nomás, ¿ya? Pero lo comento porque a veces podrían ustedes ver alguna resolución en la cual se hizo eso, ¿ya? Así que procedemos a calcular. Vamos a ordenar acá todo. Vamos a poner acá nuestro sistema. Y por mientras le hago una pregunta para ver si por acá todo se va entendiendo. Y yo trato de dibujar estas líneas rectas. Pero eventualmente voy a hacerlo. Si de hecho ya en vacaciones quiero hacer un curso con el software de dibujo que hubo yo. Tengo como cursos descargados como de horas y horas y horas y horas. Así. Esos típicos de YouTube, tutoriales y todo, para aprender desde cero a dibujar bien. Nunca está de más, ¿o no? Yo soy de la idea de que hay que aprovechar las circunstancias para tener como la excusa de aprender algo nuevo. Claro, o al menos hacer dibujo, hacer imágenes, no sé. De repente, no sé, hasta hacer el banner de algún sitio web, de alguna, no sé, del aula y cosas así. Porque, por ejemplo, en otras universidades, a uno le pasan los banners hechos, dependiendo, obviamente, del caso. Me refiero a lo que uno pone arriba como para poner una imagen que se vea como representativa de la universidad. De la universidad, del curso, en realidad. Y cosas por el estilo. Y de repente hacer figuras 3D no es mala idea. Porque así se hace mucho más fácil ver algunos conceptos que uno los trata de dibujar, pero a veces no es tan fácil dibujarlo. ¿Ya? Así que, ¿qué mejor que aprovechar estas instancias para aprender cosas nuevas? Ahí. Y vamos a proceder a calcular. La calculadora está escondida por acá. Ustedes no la ven, ahí apareció. Ya, calculamos. Vamos a agregar todo. Vamos a ver qué podemos reciclar. De hecho, voy a escribir todo. Second, corchete de la izquierda, corchete de la derecha. Voy a poner el 1, coma, menos pequeño para hacer ese negativo. No se olviden, sin la resta, porque si no daría error de sintaxis. Ponemos punto y coma, menos pequeño, 6J, coma, y ponemos acá 3 más J6. ¿Cierto? No dejen para el final de practicar con la calculadora, si es que no la han ocupado antes ya. Porque eso igual toma tiempo, porque al principio uno no está acostumbrado y puede tener dudas. Así que aprovechen desde ya. Ya creo que ahí lo tenemos listo. O sea, la matriz de coeficientes. Sí, se ve bien. Y ahora la otra matriz. Acá. Ahí. El otro software que quiero ocupar es After Effects. ¿Han ocupado ustedes ese software? ¿Lo conocen? After Effects de Adobe. ¿Les suena algo? Es un software, es como, porque el típico que uno conoce es el Adobe Premiere, ¿cierto? Para hacer edición de video. ¿Sí? Claro, y el After Effects como que permite hacer un montón de otras cosas. He visto que hasta animaciones se pueden agregar, y además como ponerle efecto a los videos, y como que le da un aspecto súper profesional. De verdad que es muy poderoso el software. Esto lo podríamos dejar como menos 6 incluso, ya va a funcionar igual, pero lo voy a dejar tal cual como está, para que así no tengamos problemas de confusiones. Y el software de verdad que es poderoso, se puede hacer un montón de cosas. Pero yo creo que sí, se requiere hacer un curso, porque así solo por uno mismo es difícil. Se puede, obviamente, pero requiere bastante tiempo. Ya, tenemos entonces ese otro vector, podemos resolver. Y aquí sí reciclamos, porque tenemos esta expresión acá arriba, miren, no se olviden que la tenemos ahí. Enter, nos vuelve a aparecer la línea de comando, y ahí resolvemos. Y nos quedó así. Vamos a anotar por acá. Así que si por ahí quieren aprender a hacer edición, convertirse en youtuber, les recomiendo. Claro, es que lo que pasa es que requiere muchos recursos. Si
lo que se recomienda siempre es usar aceleración por hardware. Yo en particular, para la edición de videos uso Filmora. Filmora, que es como un software libre, que es súper, o sea, no es libre, de hecho es de pago, pero se paga una sola vez. Esa es la ventaja. Y que la verdad es que es súper bueno y súper fácil. Uno graba un video, junta, corta, le pone efectos, le pone música y en un momento tiene los videos listos. Y yo le tengo configurada la aceleración por hardware para que use la tarjeta gráfica. Porque las tarjetas gráficas son mejores que los procesadores muchas veces para estos temas. Y la diferencia es, pero demasiado grande. Es increíblemente grande la diferencia. Por ejemplo, yo me acuerdo que sin aceleración por hardware, por ejemplo, un video, supongamos, no sé, de 45 minutos, me acuerdo de una sesión de laboratorio que grabé una vez y con harta edición, con música, con todo, se me demoraba 1 hora y media en codificarse, más o menos. 1 hora y media en codificarse. Entonces yo, por ejemplo, le hacía un cambio, 1 hora y media para que se viera en definitiva. Y usando la aceleración por hardware, no sé, 13 minutos, 14 minutos, así. Esa es la diferencia. Increíble la diferencia. Ya, tenemos entonces eso. Y procedemos a calcular, porque recuerden que lo que nosotros buscamos era el B02. B02. Por lo tanto, B02. ¿Qué era B02? Lo tenemos por ahí, ¿cierto? Era simplemente 1 por I2. 1 por I2. Ahí. Sí, y a veces pasa que uno hace ediciones así. Me acuerdo que cuando estaba preparando esos videos de laboratorio, que son como unas sesiones que es como una demostración de cómo hacer las mediciones. Y nos grabamos, yo tenía un montón de videos. Después una parte le cambié el audio y cosas por el estilo. Y de repente me quedó la música muy fuerte. Lo codifiqué de nuevo bajando el volumen de la música. Después, no sé, me faltó poner un subtítulo. Se lo puse. Y cada vez que hacía una edición, o sea, tenía que exportarlo de nuevo. Quizá había un método más rápido en ese tiempo, no era lo que sabía hacer, ¿no? Ya, así que nos va a quedar entonces 1 por I2, va a ser simplemente el valor que tenemos acá, ¿cierto? Pero en volt. Yo se los recomiendo. En una de esas, como saben, se generan su canal así sobre cualquier tema y lo entretenido es que se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Interesante. Puse el I1. Ah, tienes toda la razón. Gracias, gracias. Ah, pero ¿por qué borré el ángulo? Bueno, lo escribo nuevo. El clásico, ¿no? Borrar todo. Ahí. Ahí. Ahí sí. Tengan cuidado, no pongan el I1. Pongan el que corresponde. Y ahí nos queda. ¿Ya? Y esto lo vamos a pasar ahora al dominio del tiempo y vamos a sumar para así expresar nuestra solución final. Y nos queda así. La magnitud tal cual, 0,8944. Vamos a tener acá, lo expresamos como coseno. Usamos la frecuencia que teníamos originalmente en el circuito, porque tienen que pensar que si es que yo estoy en un circuito excitándolo a una frecuencia, él responde a esa frecuencia. Tiene todo el sentido del mundo. Sería raro que yo, por ejemplo, lo estuviera excitando a una frecuencia de 2 radianes por segundo y él responda, no sé, a 6. No, eso no va a suceder. ¿Ya? La respuesta va a tener en este caso una respuesta a esa misma frecuencia. La respuesta. La señal que obtengamos, ¿cierto? Va a corresponder a una respuesta a esa frecuencia. Ahí. 2t menos 116,6. El ángulo queda tal cual. Y acá alguien podría preguntarse, pero ¿y por qué lo paso siempre a coseno? ¿Por qué no lo paso a seno? Y de hecho sí podríamos. Pero lo que pasa es que para pasarlo a seno tendríamos que sumarle 90 grados. No es difícil, pero por ahí uno se puede confundir. Entonces, por eso es que yo lo que recomiendo es que lo hagan directamente en coseno, donde ahí es infinitamente menos probable, ¿cierto? Que nos equivoquemos. En definitiva, el resultado es el siguiente. En definitiva, el resultado es... Recuerden que ahora sumamos las contribuciones, pero las sumamos siempre en el dominio temporal, no las sumamos en el dominio fasorial. ¿Ya? Eso nos daría un valor erróneo debido a que en realidad están a diferentes frecuencias. ¿Ya? Así que no sería válido. B0 de t va a ser igual a B01 más B02. Y se puede dejar expresado así. ¿Ya? Así que nos va a quedar entonces el valor que teníamos arriba, que yo no recuerdo y que lo voy a mirar ahora. Menos 4.
más 0,89, lo podría copiar, 44 coseno de 2t. Bueno, pretendíamos también resolverlo con otra frecuencia, pero en realidad la dinámica es la misma. Por último, cuando hagamos ejercicios preparatorios para la prueba, ahí podemos resolver alguno de ese estilo, ¿ya? Porque este problema va a aparecer un problema de esto en la prueba. Este va a ser uno que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en la clase siguiente? En la clase siguiente lo que vamos a comenzar a ver son las potencias, porque hasta ahora nosotros hemos calculado potencias, pero como algo bien por encima, ¿cierto? Calculamos potencias absorbidas, potencias entregadas. Sin embargo, para esta parte del curso es muy, muy importante la potencia, porque de hecho vamos a tener un montón de potencias. Vamos a tener potencia instantánea, vamos a tener potencia compleja, potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva. Y en serio. Así que por eso es que vamos a verlo en detalle para que entendamos cuál es la diferencia entre todas ellas. ¿Ya? Y es más simple de lo que parece en realidad. Así que, dudas, cualquier duda que tengan. Y les pregunto nuevamente si es que se entiende lo que acabamos de revisar. Mientras yo acá hago un rectángulo. Porque esto es lo último que vamos a ver hoy día, ¿ya? Son las 9:18, terminamos un poquito antes. No habría problema. Ya, entonces le agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo viernes. No falten, porque el viernes vamos a ver potencia. Y ustedes, yo creo que ustedes se han dado cuenta que la primera clase, donde empezamos a ver un poquito de teoría, en mi opinión es como la más importante, porque ahí es como que vemos todos esos detalles y después simplemente aplicamos. ¿Ya? Así que nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.